voy a tratar de hacer una presentación lo más digerible posible, a pesar de que el tema me parece extremadamente denso. Porque es esto de aislamiento y amenaza de los corredores biológicos. Yo no sé, para mí por lo menos este tema es nuevo. Yo hace, no sé, 5 o 7 años jamás había oído hablar de corredores y de conectividades y aislamiento. Desafortunadamente parece que eso es algo que nos va a tocar enfrentar a todos. Y nos va a tocar enfrentarlo en la medida en que el asunto es el siguiente. En el paradigma no solo de la ciencia, sino de la gente, había una cosa que se llamaban las unidades de conservación, ¿sí? Para algunos países se llamarán así, unidades de conservación, parques nacionales, reservas naturales, como lo quieren llamar ustedes. Y durante 30 o 40 años el mundo funcionó pensando que con tener esas unidades de conservación las cosas funcionaban y eso era suficiente y entonces estábamos protegiéndolas. Pero resulta que no hay nada más falso que ello. Esas unidades de conservación y esos territorios de alta sensibilidad, si no funcionan como un cuerpo, ¿sí? Tienen un nivel de articulación, pues están condenadas a morir, están condenadas a volverse mierda, unos cuerpos endogámicos. Espérate, yo quito esta cosa. Y al no tener intercambio entre ellos, fallecen. Entonces yo voy a dar un poquitico, voy a dejar estos conceptos que, insisto, para mí son tremendamente densos, pero que, y además si pudiera utilizar algo de un burro, de esta cosa, o así, bueno. Sí, yo usé esta y acá la ponemos sobre. Vale, el concepto que les quiero señalar es, vamos a hablar de dos elementos de conectividad para que ustedes lo tengan muy claro. El uno es la conectividad mejora en la medida en que dos cuerpos estén más cerca. Eso es fácil. Y en que los niveles de cercanía tengan los conductos adecuados, o sea, los canales o los caminos adecuados. Esos son como realmente los dos elementos fuertes. Los biólogos hablan entonces de una cosa que se llama conectividad estructural, ¿sí? Y la conectividad funcional. Entonces, entre dos áreas, dos zonas en donde ustedes entiendan y consideren que hay elementos importantes, sea por agua, sea por biodiversidad, sea por elementos culturales, por lo que ustedes consideren. El punto crítico hoy en día para que esto empiece a funcionar es que estén conectados. ¿Ok? Y esa conexión se da por dos elementos. Uno de ellos que es el estructural y el otro que es el funcional. ¿Okay? Entonces, obviamente usted dice, pues entre estas dos sabanas, aquí hay un elemento que me conecta este bosque con el que supuestamente estaba acá. Pero la calidad de este bosque, es decir, si está deteriorado, si ha sido presionado previamente, si hay especies que se muevan allí, si están confortables o no, eso hace entonces que la calidad de la conexión sea mejor. Igual, como cuando tenemos trombos en el cuerpo, en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Pensemos en lo más fácil, en el cuerpo humano. ¿Sí? La posibilidad de que cada uno de estos órganos esté conectado por los vasos y la calidad de los vasos es lo que va a hacer que todo el sistema funcione más adecuadamente. Entonces, obviamente, ¿cierto? Empiezan a aparecer estos temas de las famosas especies críticas, ¿cierto? Pues obviamente es muy sencillo poner esto. Esto es una especie de primate de mico que está en las selvas amazónicas, que es muy famoso porque puede cargar en su pancita más de 220 diferentes tipos de semillas, 220 semillas diferentes en su estómago. Eso es extremadamente poderoso porque entonces ustedes imagínense lo que carga un mico en la barriga en términos de material genético. Es increíble. Y fuera de eso, él va desplazándose por estos bosques. Entonces fíjense que además de tener la conectividad estructural que le da el bosque, podría ser el bosque, podría ser el agua, ¿cierto? Si pensamos entonces en los grandes valles que seguramente Vicente les va a contar a ustedes. Cualquiera de estas especies que está moviendo entonces material genético y energía. ¿Ok? Y ese es, digamos, el principio fundamental de la conectividad que yo quiero que ustedes vayan, digamos, incorporando. Obviamente, y para, pues ya cuando vayamos entrando un poco en el tema de las amenazas y las oportunidades, y por lo que acabo de escucharle a Nelly, ustedes se van a dar cuenta que las amenazas a esa conectividad cada vez son mayores. Sí, entonces uno habla aquí, es que
nodos de conservación. O sea, es extremadamente elaborado ese lenguaje para decir, hombre, nodos de conservación son nada más que aquellas áreas que tienen todavía posibilidades de guardar unas condiciones ecosistémicas apropiadas, ¿cierto?, para garantizar esa conectividad. Pero ojo, porque entonces no necesariamente son solamente los parques, también están los territorios indígenas, están los territorios forestales, están las áreas arqueológicas, están los cuerpos de agua. Entonces, la calidad de cada uno de esos elementos puede ser determinada como un nodo de conservación. De hecho, hoy en día, y Nelly me dirá, dado que estamos hablando específicamente de la cuenca amazónica, es tan importante el tema hídrico como el tema, digámoslo, de los bosques. Porque todos esos, insisto, flujos, movimiento, si algo tiene la Amazonía es que es en el agua donde hay mayor movimiento y flujo de energía. Entonces, por favor, mantener siempre esa idea de que estamos buscando siempre cómo conectar. Y ahorita ustedes van a ver más adelante, entonces, cómo es que esto, digamos, hoy en día tenemos un relativo mapeo, una caracterización de en dónde y cómo funciona ese gran cuerpo que hay en la región amazónica y cómo se unen diferentes órganos o cuerpos que son estratégicos, ¿sí? Más allá, digámoslo, de esta función ecológica, ¿cierto?, en el sentido de que individuos, poblaciones y ecosistemas van a depender, ojo con esto, de que haya la conexión, y por eso entonces es tan importante el estar pensando, bueno, ¿y qué es lo que interrumpe una conexión? ¿Qué es lo que hace que dos cuerpos estén hoy en día con unos niveles de interrupción en esos flujos de materia y energía que se están dando? Y recordemos que ese es el concepto clave. Ese mantenimiento puede tener, obviamente, no necesariamente es en línea recta, y cuando ustedes van a ver los ejercicios que yo les voy a mostrar a ustedes, esto. Este fue un ejercicio que hicimos hace no muchos años, hace 2 o 3 años, en donde utilizando el modelo de los parques nacionales, ¿cierto?, empezamos a medir la distancia y las características de las conexiones entre diferentes áreas del norte del Perú, Ecuador y Colombia. Y obviamente cuando ustedes ven tanto el grosor de las líneas como el número de líneas, eso que es lo que nos estaba diciendo básicamente, que había áreas en las cuales las condiciones de conectividad, había mayor cercanía, pero además los caminos entre sí eran mejores. Y eso, digamos, es lo que yo quiero dejarles a ustedes en mente hoy. Ese es en el modelo, digamos, lo original, como si no existiera nada más sino bosques y los famosos nodos de conservación, pero eso hoy en día no es así. Y es entonces en donde vamos a empezar a ver aquí un nivel más detallado, digamos, de todos esos modelamientos que se hacen, muy precisos entonces de cuál es el tipo de cobertura, cuál es la distancia existente, qué tipos entonces de niveles de fricción hay. Cuando hablamos de la fricción es, ok, ¿qué es lo que se está interponiendo? Son diferentes tipos de cultivos, son infraestructuras, son procesos de desertificación. Cualquier elemento que cambie o disturbe esos niveles de conectividad de flujos empiezan a hacer que en algunos sitios, ¿cierto?, como en este caso colombiano, haya mayor o menor posibilidad de mantener la conexión. Y recordemos que a la final esto mantiene no solamente unas poblaciones silvestres, sino también una capacidad de los silvestres para mantener las poblaciones humanas y lo que las poblaciones humanas utilizan. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo las poblaciones locales se van a ver afectadas por las fricciones a la conectividad, o sea, por las interrupciones que hay y que no necesariamente corresponden a demandas locales. Vamos a mirar entonces un poco cómo es que está esto. Arranquemos entonces que si unimos ya a nivel de toda la cuenca amazónica lo que son estos nodos de conservación, ya sea por territorios indígenas, por áreas forestales o por unidades de conservación, hoy en día tenemos una proporción cercana al 50% con algunos niveles de protección que podríamos decir, ok, aquí tenemos entonces regado, distribuido una buena proporción de unidades de conservación en condiciones naturales. Pero esto está siendo fuertemente amenazado en términos de que aquí van a haber niveles de fricción, por ejemplo, con el tema minero. Entonces, a pesar de que esta no es la más reciente de las informaciones de la cuenca amazónica con respecto al tema minero, les voy a señalar 2 cosas. Uno, la primera de ellas es, hoy en día la Amazonia continental es probablemente
si no la última, si una de las últimas fronteras de expansión de la minería industrial en el planeta. Eso está dado, digámoslo, por dos procesos que ustedes deben haber conocido. Uno de ellos es la puesta en marcha del China Belt Road, ¿sí? Que es un gran proyecto mundial que tiene hoy en día la China, ¿cierto? Que básicamente lo que está diciendo es, ok, llegamos ya al momento en que podemos hacer una financiación mundial de lo que son las áreas estratégicas de extracción de commodities, ¿cierto? Que ellos requieren, y uno de ellos obviamente es este. Para que esta minería tenga la posibilidad de ser extraída, ¿qué requiere? Pues conectividad, pero no solamente conectividad biológica, sino ya sea a través de vías terrestres o acuáticas. Y ahorita vamos a ver entonces esto cómo se empieza a correlacionar. Pero la sola existencia de estos bloques mineros, y ojo que esta es la información que dan los países sobre la minería legal. Si pusiéramos la minería ilegal sobre esto, probablemente la totalidad del territorio estaría hoy con mayores niveles de fragmentación. Y recordemos allí, entonces, que decíamos frente a la conectividad funcional, recuerdan de ella, que era la de la calidad de los flujos. En general, la minería, más que un problema con la conectividad estructural, es con la funcional, porque el nivel de degradación que genera la extracción minera, sea de aurífera, sea de coltán, o sea de otros minerales, está más asociada a degradación de ecosistemas. Entonces, aquí va la primera capa. Seguimos entonces con otro tema que viene creciendo, que también está asociado al anterior, los pongo en ese orden porque tienen relación. Hoy en día, la proyección de la demanda energética continental está asociada a las necesidades futuras de la industria, y en particular de la industria metalúrgica y de energía, perdón, de hidroenergía. Es decir, no es que las ciudades estén en la posibilidad de consumirse la energía que se está planteando. Lo que se está planteando es un consumo adicional que viene por la transformación minera, ¿sí? Y de hidrocarburos que se viene alrededor de los próximos años por la demanda que se va a dar en la región. Hoy en día, pues obviamente hay una mayor concentración en la región brasileña, pero necesariamente ya se está empezando a ubicar de manera muy importante en donde va a tener que finalizar, y es en el gradiente altitudinal de los Andes, es decir, lo que llamamos la Amazonia Pacífica. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia va a ser definitivamente donde está el mayor valor de oportunidad para generar esa energía remanente que se requiere para el desarrollo agroindustrial que se viene en las próximas décadas. Y aquí viene el otro elemento. Entonces yo les hablaba hace un momento del China Belt Road, pero ese China Belt Road tiene, digámoslo ya, un primer paso dado aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Que es efectivamente, ustedes habrán oído muchísimo de los proyectos IRSA, ¿cierto? Pero además de IRSA, entonces ahora es un COSIPLAN, pero además ahora en los proyectos COSIPLAN venimos entonces con el impulso de los planes maestros intermodales de transporte. Y ojo, porque es que aquí empiezan a juntarse diferentes elementos. Uno de ellos es entonces, de un lado, la política china del gran cinturón de conectividad, pero por el otro lado, a través también de los fondos chinos y de la unión con los fondos del Banco Interamericano, del Banco Mundial y del BANDES, entonces es el portafolio COSIPLAN. ¿Por qué es tan importante esto? Hombre, porque ya llega el momento en que a través de una estrategia intermodal hay una claridad de cómo el territorio va a ser realmente transformado, uno, y dos, transformado en función de la demanda potencial de commodities que hoy en día se está, digamos, adecuando institucionalmente y legalmente en estos países. Ustedes se dan cuenta que aquí tenemos entonces hidrovías, tenemos carreteras, en alguna capa más adelante les voy a mostrar la adecuación en puertos y en aeropuertos, o sea, digamos, hace todo parte del mismo paquete. Lo que están haciendo hoy en día los países es proyectando las próximas décadas de cómo va a ser el desarrollo intermodal. Eso está ocurriendo de manera paralela, en particular para, otra vez, los países del Pacífico y más Brasil. De hecho, ahorita les voy a mostrar algunos mapas en donde estamos haciendo una valoración de los costos económicos y ecosistémicos que tiene para estos 4 países este nuevo proceso de intermodalidad para los próximos 4 años. Y aquí viene el otro elemento, y es el proceso de deforestación en función de la tierra. No sé si ustedes están enterados, esta semana el gobierno indonesio estaba
tomando una decisión que es estratégica, y es que posiblemente van o a reducir o a cerrar el proceso de expansión de palma africana. Y el proceso de expansión de palma africana en Indonesia sí que tiene un impacto directo sobre Latinoamérica y en particular. Tanto por los datos que tenemos nosotros, que ha estudiado el IPAM en Brasil, como para los países de la cuenca amazónica del Pacífico. Hoy en día, el punto más importante de un movilizador de deforestación es la especulación de la tierra. ¿Y por qué es el tema de la especulación de la tierra? Porque, digamos, en un mercado global de tierras, ¿qué es lo que está, digámoslo, primando hoy en día? Búsqueda de tierras baratas, asequibles, mecanizables y conectadas. Lo anterior viene en lo que yo les mostraba acá, en las láminas anteriores. Entonces, conectadas, ¿cierto? Con una potencialidad de commodities. También, o sea, hay una matriz mineroenergética asociada, pero si adicionalmente a esa matriz mineroenergética de petróleo, minería y conexión, tú le pones un valor agregado que es agroindustria y en particular palma y ganadería, esto se te potencializa de una manera brutal. Entonces, ese valor agregado que ustedes están viendo en la presión sobre la tierra empieza a darse porque hay una concentración de la presión sobre el valor del suelo en la región amazónica, desafortunadamente. Entonces, seguramente alcancé a escuchar a Nelly, van ustedes a escuchar un poco lo que son las perspectivas del gobierno Bolsonaro sobre esto, pero lo que les quiero señalar yo desde mi experiencia es no solamente es un asunto del gobierno Bolsonaro, o sea, realmente es una estrategia corporativa transnacional que obviamente tiene alianzas en diferentes gobiernos y países, pero que hoy en día el aspecto crítico es eso, cómo se expresa en cada país en la búsqueda de las tierras que se requieren para adecuarse a un mercado internacional que paga por tierras baratas y disponibles como las amazónicas. Eso, digamos, no se los cuento así como en el contexto internacional. Ahora me voy un poquitico al contexto colombiano para, pues, digamos, dar un poquitico más de detalle al análisis, un poco lo que estamos haciendo hoy en día. Ustedes, para los que esta es la frontera con Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador, ¿cierto? Esta es la condición todavía de bosques y no bosques en Colombia. Ustedes ven en verde están bosques. Lo que está en estas áreas rojas y amarillas es lo que está en el proceso de deforestación en las últimas 2 décadas, ¿cierto? Aquí en Colombia se ha establecido lo que se llama la frontera agrícola, ¿sí? Que es esto que les voy a presentar aquí, que es una línea sobre la cual hay un acuerdo sectorial para decir, miren, hasta aquí vamos a avanzar con desarrollos agroindustriales y hacia adelante, digamos, esto va a ser mantenido en áreas de bosques, lo cual no quiere decir que necesariamente sean bosques no intervenidos, pueden ser bosques manejados, pero el principio sería mantener una economía forestal por eso, lo cual es un avance, a mi manera, súper importante. Mucha gente está en desacuerdo porque genera conflictos sociales, otro tipo de cosas, pero yo creo, en particular, que esto, de alguna manera, y es un poco la discusión en la que se está hoy en día, precisamente contra quienes ven en esto, es una potencialidad de casi 35, 40 millones de hectáreas de tierras disponibles para lo anterior, ¿sí? Entonces, eso puede ser un asunto interesante. Legalmente, en la Amazonia colombiana, lo que tenemos hoy en día, los colores naranjas son los grandes resguardos indígenas, los colores verdes más intensos son los parques nacionales, las áreas amarillas son sustracciones, es decir, áreas en donde definitivamente va a haber procesos de colonización, formalización de la tierra, y los otros colores, estos azules claros, son zonas intermedias en donde, si bien va a haber procesos de colonización, también se van a orientar principalmente hacia el desarrollo forestal. Eso es un poco, en términos generales, de cómo está la condición legal del territorio. Sin embargo, si yo le pongo a esto, entonces, este tema, aquí el tema de los cultivos ilícitos, cuando hablamos de cultivos ilícitos estamos hablando específicamente de cultivos de coca. En la región amazónica todavía no hay grandes cantidades de marihuana, hay otras zonas con mayor capacidad productora, pero ese es un efecto que es importante y es movilizador, y en particular es movilizador porque hoy en día hay grandes economías asociadas al cultivo de la coca
como son en este momento la minería ilegal y el tráfico de madera y el tráfico de armas, que operan de una manera sinérgica. Entonces, estos son movilizadores muy importantes. Y hoy en día, y creo que eso se está empezando también a expandir en particular hacia Perú y Ecuador, estos procesos asociados a los cultivos de coca no son solamente movilizadores de biodiversidad, armas y drogas, sino también de poblaciones. Entonces, es un elemento que es importante porque a nivel de la fragmentación de los ecosistemas y todo este tema de la conectividad va a ser importante. O sea, no es tan desdeñable a pesar de que espacialmente estén tan focalizados. Con el tema del proceso de paz en Colombia se puso muy en boga la necesidad de desarrollos de infraestructura de carreteras para las comunidades locales. Y es, digámoslo, una necesidad súper sentida de la gente, digámoslo, su sensación de aislamiento, y es cierto, no solamente una sensación, es un aislamiento real, es una distancia frente a mercados, y entonces se dispara la gran cantidad de proyectos que ustedes ven aquí, ¿cierto? Pero que cuando usted ve estos proyectos y los cruza, ¿cierto? Y revisa eso que tiene que ver con la famosa frontera agrícola, yo lo pongo acá, quito los de cultivos ilícitos, y empieza usted a encontrar que no necesariamente hay una coincidencia entre las solicitudes de las carreteras y donde está la frontera agrícola. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién está pidiendo entonces carreteras en dónde? Y resulta que empezamos a encontrar de manera más detallada que hay muchos sitios en donde se piden carreteras y no necesariamente hay gente. O si hay gente, puede ser población flotante o población asociada a cultivos de coca o a minería ilegal. Entonces, ¿quién está detrás de donde se ponen los proyectos de carreteras? Si volvemos a las diapositivas anteriores, vamos a encontrar que sí hay una relación entre áreas de especulación de tierras, áreas potenciales de expansión de commodities, ya sea en palma o en ganadería, y hay una relación también con proyectos, ya cuando son de primer nivel, con proyectos mineros energéticos importantes. Digámoslo, con el proyecto minero energético es lógico desde la perspectiva gubernamental, por supuesto, lo tienen que hacer. Pero si esos proyectos conectan adicionalmente con áreas de especulación de tierras, digámoslo, allí hay un problema sensible. Si ustedes van a ver eso relacionado con la aparición del bosque o no bosque, se van a dar cuenta efectivamente que y esto ya es, digamos, un cálculo estadístico, la mayor correlación estadística entre deforestación y otros factores se encuentra cuando hay la confluencia de carreteras y presión por la tierra. Lo que quiero señalar es que hoy en día el tema vial es la punta de lanza de los procesos de fragmentación y interrupción a la conectividad, que era la pregunta original con que Nelly me pedía que hiciera la charla. Y ese es un tema que me parece supremamente importante porque hoy en día los proyectos no están siendo aislados de país a país. Hoy hay una planificación regional de la cuenca amazónica que integra este proceso. O sea, esto no es algo aleatorio, tiene una lógica y es importante revisar esa lógica. ¿A quién va a afectar, positiva o negativamente? ¿Qué proyectos son los que se están respondiendo? ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre aquí cuando se están dando los proyectos de hidrovía en Napo, en Loreto, pero sin embargo nadie habla del proceso de canalización del río Putumayo. ¿Sí? El río Putumayo hoy en día tiene unos estudios de canalización y de mejoramiento de la navegabilidad que van a afectar poderosamente todo lo que son las más importantes áreas de producción de pesca y de alimento, por lo tanto, de todo el medio y alto Putumayo. Nadie dice que no se pueda mejorar la navegabilidad, pero no debería estar la gente enterada. No deberíamos tener entonces los estudios que nos digan cómo se van a mitigar esos impactos. No deberíamos entonces revisar qué va a suceder cuando se haga un proyecto que es de orden binacional y que conecta con otros proyectos de carreteras que vienen de Iquitos hacia Putumayo. Esto para ponerle solamente el ejemplo entre Perú y Colombia. Pasa lo mismo en el lado ecuatoriano. ¿Cierto? Las vías que vienen desde Pastaza a terminar en el río San Miguel en Colombia también van a tener un efecto. Y la expansión de la palma que viene de Sucumbíos y que ya empieza a aparecer en los planes de ordenamiento de Loreto y que aparecen en algunas zonas en el lado putumayense colombiano tienen un sentido. O sea, hay que dejar, es mi sugerencia, no solamente ver los casos de países o de regiones aisladas, sino empezar a ver las conexiones que existen
entre dinámicas de infraestructura, dinámicas de transformación por commodities e inversión internacional en estos territorios. Y recordemos, ahorita lo vamos a volver a ver, esto está debajo de una matriz de unas áreas que estaban haciendo conectividad, no es que esto sea suelto. Y eso tiene unos niveles importantes que nos van a decir, ok, dónde es viable y dónde no es viable mantenernos. Aquí, digamos, es una perspectiva un poco más detallada de lo que es el área frontera de colonización en Colombia. Voy a pasar muy rápidamente, aquí es donde estamos hablando de las áreas de deforestación, el tema de las perspectivas de bloques petroleros existentes, la red vial actual, ¿cierto? Y la frontera de la pecuaria. Entonces vemos que hay una desconexión, otra vez, entre los procesos de colonización, los procesos de conservación y los procesos de desarrollo agroindustrial. Son tres elementos que van totalmente sueltos y que, en nuestra opinión, desafortunadamente, cuando hay una aparente respuesta a lo que son las demandas locales y sociales, realmente lo que está sucediendo es que se está, digamos, en el lenguaje de los geólogos, se está escalentando un área para proveer una malla de servicios que se requiere para el desarrollo de los grandes proyectos de desarrollo de industrias que se van a dar. De manera muy general, esto es un poco el tema de cuáles son hoy en día las presiones a mantener esas conectividades que veíamos inicialmente, en donde estas grandes áreas de nodos de conservación y de preservación hoy en día se encuentran, de las cuales depende no solamente la biodiversidad, sino dos cosas más: la mayor disponibilidad de agua dulce a nivel planetario y el regulador climático más importante que existe hoy alrededor del famoso concepto del IPCC frente a los 1.5 grados que nos quedan de chance para que esto no se desbarajuste. Entonces, digamos que el mantenimiento de esa bomba reguladora climática y esa oferta tan importante, tanto en biodiversidad como en agua, está creciente y sensiblemente amenazada en las próximas décadas por lo que se está proyectando acá que estamos viendo. Obviamente, ustedes vieron aquí información de cosas que son actuales y futuras, o sea, proyectadas, pero son proyectadas a nivel oficial, aquí no nos estamos inventando. O sea, toda la información que ustedes han visto ha sido recopilada de fuentes oficiales. Lo que pasa es que al combinarlas, pues nos genera, digamos, información que puede no necesariamente coincidir al mismo tiempo con los planes de mantenimiento de estos niveles de conservación y unidades de conectividad y de mantenimiento de los servicios. Entonces es simplemente un llamado de atención a que hay procesos que están en marcha, que están además proyectados a largo plazo, que tienen relación también con un movimiento internacional creciente, movimiento económico internacional, y que es importante tenerlo en cuenta, y que es más allá entonces simplemente o de un país, de una región o de una unidad de conservación. Yo creo que pasamos a la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me pasas por favor? Claro. Yo estoy cansada. 10 segundos. Gustavo, Pablo y con esto. Hola Gustavo. Te quería preguntar un poco cómo es la reacción que obtienes cuando haces la presentación como esta a gente que toma decisiones, porque a nosotros periodistas nos gusta mucho contar una historia tan grande como esta, así como siempre está enfocado en un sitio, una región, o hablar, como digo, del efecto, del impacto de la deforestación, pero quería escuchar un poco la opinión de cómo cuentas a alguien, que un tomador de decisión, una historia que es sistémica, ¿no? De la conectividad, al final, como has dicho. Entonces, quiero un poco escuchar tus impresiones acerca de la receptividad de tu discurso. Okay. Es diferencial, dependiendo de quién sea el tomador de decisión. Lo que es cierto, digámoslo, es increíble, bueno, no es increíble, es predecible más bien. Los tomadores de decisión conocen muchas veces de su sector, pero no conocen tampoco la película completa. Entonces, en general, si se sienten un poco aludidos de que hay algo que no funciona dentro de su sector, defienden su sector y a veces echan agua sucia a los demás. Esa es una reacción
usual. Hay otros que definitivamente son mucho más receptivos, pero también entran en la depresión profunda. Pues porque yo creo que es lógico, es darse cuenta que hay otros niveles de planeación, hay otros intereses que se están escapando inclusive de lo que muchos, para ser sinceros, muchos funcionarios de buena fe dicen: estamos avanzando en el desarrollo, estamos avanzando en nuestros objetivos, estamos avanzando en las metas de desarrollo social, y cuando ven esto, entonces quedan también un poco en shock. Y también hay aquellos que definitivamente dicen: no me interesa, me parece desdeñable, me parece que el desarrollo económico es algo que puede perfectamente con este tipo de cosas, que además las legislaciones lo permiten, que además las buenas prácticas y la tecnología van a mitigar los efectos de esto, de manera que no importa. Entonces yo creo que hay como de todo. Sin embargo, también veo es que no muchas veces puede existir información articulada y orgánica, y hay cierto nivel de tomadores de decisión, por ejemplo, en los bancos. Los de los bancos son de los que son interesados, y siempre me pregunto si es un interés únicamente intelectual o es un interés en función de lo que puede suceder con información de esta puesta públicamente, porque de todas maneras los bancos funcionan con unos mecanismos también, algunos más que menos, con mecanismos de salvaguarda, uno, y dos, con el tema de las influencias en los mercados accionarios, con lo que las empresas van a hacer en este tipo de proyectos. Entonces ese es un tema que llama la atención, porque ok, si esto se pone públicamente, ¿esto qué puede suceder? Y obviamente, por eso les señalaba, hay algunas empresas, financiadores, que cuando ven la posible relación de esta información concatenada con intereses comerciales, hay un aspecto que definitivamente los hace sensibles. Es cuando yo veo que, digámoslo, es más seguro que va a haber una reacción importante. En algunas cosas, finalmente, son solamente, por ejemplo, los funcionarios de planeación, ¿sí? Los que tienen de alguna manera la responsabilidad de hacer la planificación de desarrollo económico nacional, los que alcanzan, digamos, a decir: ok, yo esto lo abordo de esta manera, lo abordo de la otra, pero digamos que eso no es muy usual, ¿no? En las instancias de planificación nacional, digamos, también hay un poder político que es mucho más sensible. Entonces puede ser que la información la aborden, la adopten como tal, pero también, digamos, con la claridad de que las decisiones políticas están en otro nivel. Eso es un poco lo que yo creería que es como la escala o el gradiente de las reacciones. Rodrigo, de lo que has visto en términos de comunicación en los países en los que has estado trabajando y el periodismo que conoces, ¿qué está funcionando y qué no? ¿Qué crees que hace falta? Para los que no lo conocen, Rodrigo, los últimos meses o años ha sido muy activo también en divulgar todo esto. ¿Dónde ves fallas en términos de periodismo? Bueno, de manera cariñosa, pues exacto, yo no soy periodista y lo que hago lo hago simplemente con cariño, partamos de esa base. Pero, ¿qué es lo que yo creería? Mira, yo creo que está bien enfocado, como ustedes lo dijeron, o sea, cómo hacer que... Ustedes vieron las primeras diapositivas, a mí me asusta ver una diapositiva en ese lenguaje. Entonces, ¿qué falla? No hemos todavía profundizado en cómo hacer digerible esto. Digerible bien, que no sea sensacionalista o que no sea demasiado light, que a veces esas son dos tendencias, ¿no? O sea, se banaliza o se vuelve apocalíptico, y hay unos puntos internos. Entonces, crear masa crítica, creo yo, requiere una gente que pueda consumir esta información de manera sostenida, ¿cierto? Y en un lenguaje apropiado. Entonces, uno, el lenguaje. Dos, la periodicidad. Tanto tú, Pablo, como Andrés, siempre yo lo
bueno, me reúno con ustedes y me dicen de las dificultades de hacer periodismo de investigación. Qué cosa tan jodida. Y eso no es inherente solamente a Colombia, eso es en todos los países. Casi nadie quiere poner los recursos para hacer periodismo de investigación. Porque si los temas no mantienen, digamos, la posibilidad de hacer un proceso siquiera de mediano plazo, se banaliza. Esa es Entonces hay una banalización porque entonces es una nota importante, se lee durante, no sé, ¿cuánto? Una semana, 2 máximo, se va. Entonces, dificultad de la investigación. 3, las alianzas. Creo que, pues yo no sé cómo es, pero yo he empujado por tratar de hacer alianzas, lo que no se imaginan, y es difícil. O no tenemos los medios, o la gente está ahorcada con otros proyectos, o el medio está definitivamente enfocado en otras cosas. Pero el tema, y cuando digo las alianzas, son alianzas con ONGs, universidades, centros de investigación, otros periódicos, o sea, alianzas en todo nivel que permita tener, digamos, mayor capacidad de información, un público objetivo permanente, una continuidad en los temas, que tenga más fortaleza, que tenga más plataformas, digamos lo que hace falta. En los últimos años, 2, 3 años, ha habido un mayor énfasis en información visual, gráfica, que tiene entonces las fotografías, que tiene los videos. Hay que meterse en otros campos, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, yo soy hijo de un cartógrafo, un señor que hacía mapas, entonces, pues por eso es que hablo en ese lenguaje también. Pero créanme que este tema de la cartografía es súper importante. Es que este es un lenguaje objetivo que nos pone a todos a mirar territorio y los temas. Entonces, tiene una potencia increíble. Miren, lo que nosotros hemos logrado históricamente en materia política ha sido gracias a esto. Hoy en día, ¿qué hacemos? Que es algo que también fue una herramienta muy reciente que tú has visto, Pablo, y es, yo era hijo de un señor que hacía casi que mapas en papiros. Luego crecí, me tocó estudiar con cosas de satélite, y ahora estamos regresando a una herramienta nueva que son los sobrevuelos. ¿Por qué hablo de una cosa tan particular? Pues porque definitivamente la importancia de tener una cobertura territorial en tiempo real es fundamental. Y entonces es un poco lo que yo les decía ahorita. Yo sé que hay que trabajar sobre, ¿cómo se llama? Casos, pilotos, proyectos, eso lo entiendo. Pero es necesario que, sobre todo ustedes, tengan una perspectiva territorial. Y eso se logra, entre otras cosas, volando sobre su territorio, pero volando encima de los árboles, ¿sí? O sea, que puedan olernos, que puedan ver lo que no ve un satélite, que puedan ver mucho más rápidamente lo que se hace desde un bote o desde un caballo moto. Yo quería aprovechar también para preguntarte de cómo desde el periodismo, pero también cómo desde las ONGs, la sociedad civil, se puede impulsar que los países que compartimos la Amazonía definan estrategias políticas o económicas más claras respecto a estas amenazas que has mencionado, porque el caso para mí más claro donde se han puesto de acuerdo es el tema del narcotráfico. O sea, para el narcotráfico existe una narrativa y existe una estrategia para enfrentar la producción en Colombia, Bolivia y casi todos nuestros países. Pero ¿por qué esa misma narrativa, esa misma estrategia de lucha no se da a nivel ya de los países? ¿Es un tema de relaciones exteriores, de intereses económicos o es simplemente ineficiencia? Vale. Esto relaciona también con lo que acaba de preguntar Pablo, y es, a mí me parece que en sentidos concretos hay una falla en el abordaje periodístico, y es entender que esto es solamente un asunto del medio ambiente. Sí, es un asunto del medio ambiente, pero tiene otras implicaciones súper jodidas. Les voy a dar el caso que nos pasa, creo, en la misma dimensión Perú, Brasil y Colombia. Venezuela, bueno, eso es otra escala, y Ecuador también es otra escala de problema. Minería ilegal. Minería ilegal tiene un problema fundamental. Ese no es un problema de bosques.
Ese no es un problema inclusive de degradación de bosques, o sea, comparativamente no es el tamaño. ¿Cuál es el problema de minería ilegal de oro? Es el tema de contaminación, ¿sí? Y ese tema de contaminación es un tema de salud pública. Entonces, Nelly, si se aborda desafortunadamente, si no se hace el link con salud pública, el tema se cae. O sea, es mi experiencia. Políticamente, ningún país en los... Mire, en el lago Atitlán, ¿ustedes se acuerdan? El lago Atitlán se volvió verde de la cantidad de contaminación. No, tranquilos, eso no hay ningún problema. Hasta que no se convirtió en un tema de salud pública, en Atitlán no se hizo nada. El lago emblemático más importante de Guatemala. Y así para adelante con cualquier otra cosa. Entonces, hay un asunto y es, tú lo estás diciendo, narcotráfico, pero narcotráfico, ¿por qué? Pues porque hay un interés político alrededor del narcotráfico, ¿sí? ¿Qué nos ha pasado en algunos países, particularmente también en Perú y en Colombia? Si no se vuelve el tema de las áreas protegidas un asunto de gobernabilidad, de pérdida territorial, el asunto queda relegado a que es un problema de unos guardaparques con unos señores ilegales. Chao, fin de la historia. No es por ahí. Entonces es también un poco, y creo yo, para reiterarles que lo que ustedes están haciendo es el camino. Hay que preparar a los periodistas, hay que hacer los cursos, pues, no se llama talleres, introducciones, ¿sí? Que puedan mantener la visión sistémica que pregunta Gustavo, ¿sí? No perder la visión sistémica. 2, y si es sistémica, entonces no es un asunto ambiental, es un asunto ambiental, de salud pública, de gobernabilidad y de otros temas más complejos, modelos de desarrollo, modelos económicos, intereses. Es ahí, Nelly, en donde yo creo que está el asunto. ¿Por qué, digámoslo? Creo que también Pablo lo pregunta. Desde hace unos meses, el tema se ha disparado, por ejemplo, acá, gracias a que deforestación se convirtió en un sinónimo de posconflicto, en un sinónimo de gobernabilidad territorial. Pero es cuando pasa allí. Se salió de ser la deforestación, los árboles caídos. ¿Sí? Pero es que entonces hay una gente que se está cogiendo medio país a punta de arbolitos caídos. Y ahí hace el clic. Entonces yo creo, Nelly, que en ese sentido la recomendación es dónde está el link del tema ambiental con lo que duele en términos políticos y de gobernabilidad. Sin recurrir, o sea, sin meternos ni en el sensacionalismo, ni en el fake news, ni nada. Pero es que hay un punto que es claro. Entonces, y de alguna manera lo voy a decir, hay que desbanalizar lo ambiental y ponerlo en el sentido que le corresponde, ¿sí? Ustedes acaban de ver, aquí hay unos datos, hay una información concreta de cómo efectivamente el territorio más crítico en términos ambientales de 5 países de la cuenca amazónica hoy en día tiene un proceso de transformación a punta de un interés económico súper concreto que está desarrollando una transformación y que va a tener una implicación brutal. Eso es más que hablar o sea, es más allá de la deforestación, la pérdida de unas especies, el ataque a un ecosistema, a una conectividad. Sí, eso va allí, pero hay que ponerlo en mi opinión, en otra dimensión. Y ese es un poco yo, pues por lo menos a los pocos que conozco en este salón, se los reconozco. Es ese esfuerzo tan tremendo para convertir las dinámicas territoriales en aspectos que tienen replicabilidad, ¿sí? Y que tienen importancia política. Para mí es ahí donde está el punto que hace falta. Construir los colectivos es vital. Construir las alianzas, las plataformas, el involucramiento del sector político, que los sectores políticos sepan que rutinariamente va a haber una auditoría pública vía medios de lo que está sucediendo. No es secreto. El 90% del sector político se mueve a punta de percepción de imagen. Pues sus asesores así se los dicen. Lo importante es la percepción. No importa si va bien o mal el país, pero ¿cuál es la percepción? ¿Y qué es lo que maneja la percepción? Gran parte es esto. Entonces sí creo que es importante esas ventanas que ustedes están haciendo, de que en el día a día hay quien tiene que responder públicamente por lo que está sucediendo o no.